Este, Carlitos es quien nos va a estar apoyando, para quien no lo conoce, él era eh, residente con nosotros. Él se salió ya eh, R3 y en el R3 Sabemos que son no sino auricular y el no aurículo ventricular. La comunicación que existe entre las dos son los haces internodales, ¿no? Es importante que se acuerden que el eléctricamente una de otra. Entonces, el lado izquierdo está, o sea, las estructuras izquierdas están separadas de las derechas y las superiores o es importante porque la única forma de una cámara a otra, los haces internodales llegan al nodo auriculoventricular que se encuentra en el triángulo de Koch, que bueno, eso no es como relevante. Y después del nodo AB, de color una rama derecha y en una rama izquierda, en esta vista que están ustedes vi, y fijan, la mayoría del sistema de conducción está del lado derecho, ¿no? Ahorita las monturas están del lado derecho. Y esto es importante porque, por ejemplo, cuando ponemos un catéter venoso central, si metemos mucho la guía o si hacemos una punción como con mucha fuerza o así, pudiéramos llegar a dañar estructuras en el lado derecho del corazón, ¿no? Esta es la vista del lado izquierdo, ¿no? Entonces, la rama izquierda del haz de His sale a través de, si se fijan, estas son las valvas de la... ¿Alcanzan a ver mi mouse? Sí, amigo, sí se ve. Bueno, entonces aquí se alcanzan a ver las valvas de la válvula aórtica y justo abajito de ellas hay una porción que se llama septum membranoso, que es una porción del septum ventricular que es muy fibrosa y que no tiene como tal músculo, es como puro tejido, pertenece a la estructura de el haz de His. Bueno, la rama izquierda del haz de His que se divide en un fascículo antero superior y en un fascículo postero inferior y después en las fibras de Purkinje. Y acá ustedes pueden ver en verdecito cómo el haz internodal anterior da una rama que va a despolarizar o que va a llevar el impulso hacia la válvula izquierda. ¿Por qué esto es importante? Porque con el TIS, el paciente tuvo una disección aórtica o que tiene patologías de la raíz de la aorta, pudiera dañar el sistema de conducción, ¿no? Entonces, todo en el electromagnetismo junto a les va a dar pistas de lo que pudiera tener su paciente, ¿no? Entonces, aquí está esa foto del esqueleto fibroso del corazón. Entonces, si ustedes se fijan, tiene un anillo mitral, que es este que está acá, tiene un anillo tricuspideo, aquí W, ustedes alcanzan a ver acá,
es donde se entran las valvas de la válvula aórtica y como ustedes pueden ver, las tres válvulas están conectadas de alguna u otra forma, ¿no? Es una conexión, digamos, espacial que aísla eh, tanto lo que es hecho como lo auricular como lo que es ventricular, ¿no? Entonces, esto también es importante cuando a los pacientes les hacen algún procedimiento, por ejemplo, o tienen algún marcapaso y tienen alguna complicación, entender esto les puede ayudar a saber qué es lo que está pasando en el electro y qué es lo que está pasando con el paciente. Y entonces ese dibujito es un esquema de lo que ven ustedes a la izquierda, que es un corte histológico del esqueleto fibroso. Esta es una tinción que se llama tricrómico de Masón. Y acuérdense que el tricrómico de Masón pinta de color azul la colágena, ¿no? Y aquí el sistema de conducción se está dando un poquito como en rojito, que da como un morado, y acá de este lado hay músculo como tal. Entonces, si se fijan, el haz de His está rodeado y está aislado por colágeno, ¿no? De tal forma que el impulso eléctrico solamente conduce por ahí y solamente viaja por ahí. Cuando hay defectos de eh, donde, en qué derivación las veamos, podemos saber exactamente en, en dónde está la fuga. Aquí está como representado qué partes del corazón son las que son ricas en colágeno, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, todo el corazón tiene un esqueleto y las partes más ricas están en el centro, en la cruz del corazón. Y el epicardio, pues también tiene como una capa aislante, evita que pueda haber como traspaso de electricidad o de impulsos eléctricos que pudieran venir incluso del músculo, ¿no? O sea, el músculo esquelético de la pared torácica, para poder controlar el pasa, ¿no? Ok. Después, la siguiente cosa más importante es que cada tiene potenciales de acción de morfología diferente. ¿Por qué? Porque cada estructura sirve para diferentes cosas, ¿no? Entonces, si se fijan, el músculo ventricular tiene el clásico potencial de acción que te enseñan en el libro de fisiología, ¿no? Y el nodo sinoauricular cambia mucho a diferencia del músculo ventricular. ¿Por qué? Porque están diseñados para diferentes cosas. A fin de cuentas, todas estas estructuras están compuestas de miocardiocitos, pero se van especializando para esa propiedad de contractilidad. Estos vemos, fijan, el nodo sinoauricular tiene un patrón de despolarización que es como ondulante, ¿no? Entonces se despolariza el nodo sinoauricular y entonces por canales iónicos, que de lo que no vamos a hablar ahorita porque como que no es como lo más relevante, tiene como esta pendiente que vuelve a activar el siguiente potencial de acción. Si se fijan, esta pendiente en el músculo ventricular. Entonces, justo esta pendiente es lo que al nodo sinoauricular la propiedad de automatismo, ¿no? Y que lo que le da una cadencia. ¿Y qué quiere decir una cadencia? Que cada cierto, ¿no? Que es ritmo. Entonces, si va a 80 latidos por minuto, entonces esa pendiente se tiene que modificar para que produzca la siguiente despolarización y tengamos los 80 latidos por minuto, ¿no? Después, el músculo auricular bien tiene propiedades que van estimular o que tienen algo de automatismo, ¿no? Entonces, conforme nosotros vamos bajando de las estructuras de las más cefálicas a las más caudales, cada una de ellas sirve como un mecanismo por si la estructura anterior falla, ¿no? Entonces, si un nodo sinoauricular late de 80 a 100 veces por minuto o de 60 a 100 veces por minuto, que sería un ritmo normal, el músculo auricular tiene que latir o tiene que tener la propiedad de automatismo a una frecuencia un poquito menor. De tal forma que si a mí, alguna razón,
se me apaga, se me quema, se me fibrosa sinusal. Entonces la estructura que estaba sale al rescate para poder mantener el ritmo cardíaco. Si después el músculo auricular no lo logra, entonces después viene el nodo AB con una frecuencia o con una cadencia un poco más lenta. Después el fascículo anterior o las ramas de las de His, de las común, las fibras de Purkinje y al final, y que casi no tiene, prácticamente cuando eso ocurre, el paciente ya está prácticamente muerto, el músculo ventricular, ¿no? En velocidad disparan las diferentes estructuras en el corazón. Entonces, el nodo sinauricular habíamos dicho de 60 a 100 latidos por minuto, que por las células del músculo auricular de 55 a 60 latidos por minuto, el nodo AB de 45 a 50, el haz de His de 40 a 45, las ramas igual de 40 a 45, las células de Purkinje 35 a 40 y las células miocárdicas de 30 a 35 latidos por minuto o incluso menos, ¿no? Entonces, esto es importante cuando uno ve un ritmo, por ejemplo, de bradicardia. Cuando uno ve una bradicardia, la morfología del QRS y la frecuencia a la que va el paciente te puede decir más o menos qué es lo que está pasando, ¿no? Si está bloqueado a nivel del nodo AB, si más bien hay un arresto sinusal en donde el nodo sinusal no está disparando, o si el bloqueo, el nodo AB, por ejemplo, tiene 3 porciones, ¿no? Pudiéramos ser todavía más específicos, una porción atrial, una porción auriculoventricular y una porción ventricular. Y cada una de ellas tiene diferentes morfologías en el electro. Entonces ustedes pueden saber solo con ver eso qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? Y lo siguiente, más importante, terminología, ¿no? Hablar de forma apropiada para cuando ustedes en su nota de ingreso o en una referencia de un paciente describen un electrocardiograma, pues nada dice, yo creo que más sobre una persona o sobre un médico que cómo escribe. Entonces, si no usamos los términos correctos, entonces automáticamente la persona que lo lea va a desacreditar y no va a confiar en lo que esté leyendo, ¿no? Entonces, lo primero es distinguir entre qué es una onda, qué es un segmento y qué es un intervalo, ¿no? Entonces, un segmento es una línea que tiene un principio, que tiene un fin y que es isoeléctrica, ¿sale? Entonces, el segmento PR solamente puede ir desde donde termina la P hasta donde empieza el QRS y es una línea isoeléctrica porque es un segmento, ¿sale? Si nosotros incluimos una onda dentro de ese segmento, se convierte en un intervalo. Entonces, un intervalo es lo más una onda, ¿sale? Entonces, por eso el intervalo P se mide desde donde empieza la P hasta donde empieza el QRS, ¿sale? ¿Por qué? Porque abarca una onda. Entonces, si a mí me dicen segmento PR y me dicen que mide 120 milisegundos o me dicen que mide 200 milisegundos, yo automáticamente ya estoy asumiendo que ese paciente tiene un bloqueo de primer grado. Porque si le calculo que más o menos aquí en tu nota me pusiste segmento PR de 120 milisegundos, que es de aquí hasta acá, no estás contando la P, ¿no? Y entonces eso me va a dar como pauta para pensar que ahí hay un trastorno de la conducción, ¿no? Entonces, distingan siempre muy bien qué es un segmento y qué es un intervalo y qué es una onda, ¿no? Entonces, las ondas se miden desde donde empieza la deflexión hasta donde termina la deflexión, ¿ok? Y los complejos son, digamos, incluyen varias ondas, ¿no? Entonces, por eso decimos complejo QRS y no decimos complejo P o complejo T, ¿no? Es la onda T, la onda P y el complejo QRS, ¿sale? Y se mide más bien las distancias a las que está de la línea isoeléctrica y no tanto la duración, porque es un punto en específico, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Bueno, ahorita. Y otra cosa importante es describir las ondas, ¿no? Van a ver que a veces cuando ustedes leen una nota de referencia o de alguien que describe un electro, pone letras mayúsculas y pone letras minúsculas.
¿no? Para describir los QRS. Y eso es para dar a entender el tamaño que tiene la onda sin que el que esté leyendo la descripción tenga que ver el electrocardiograma, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí la Q es minúscula porque la deflexión negativa es chiquitita, ¿no? La R es mayúscula porque es una deflexión grande. Y la S es chiquita, ¿por qué? Porque la deflexión negativa es chiquita, ¿sale? La onda T, la onda U y la onda P, pues no hay como necesidad de ponerlas mayúsculas o minúsculas, ¿ok? Pero sí para describir un QRS. Y la forma para decir, ¿sabes qué? Voy a poner una Q mayúscula o una R mayúscula es el punto de corte que suele decir la gente o el que se suele acordar son 5 milímetros. Una onda de más de 5 milímetros se pone como mayúscula y una onda de menos de 5 milímetros se pone como minúscula. ¿Ok? Ahora la frecuencia, ¿no? El método más sencillo, y yo creo que el que todos nos sabemos, es este, ¿no? Entonces, las rayas gorditas y las rayas delgaditas del electro, pues ya saben que las más gruesas son cuando se cumplen 5 cuadritos chiquitos, ¿no? Y cada cuadrito chiquito se llama unidad Ashman, ¿no? ¿Y cuánto mide una unidad Ashman, Amanda? Viendo aquí los cuadritos del electro. Ah, 0.04. ¿0.04 por cuánto? Como que por cuánto. O sea, sí, porque acuérdense que el electro tiene un eje horizontal, que es el tiempo, y un eje vertical, que es el voltaje, ¿no? Entonces, una unidad Ashman va a ser 40 milisegundos Ah, por, ok, ajá. ¿Por milivoltios? por un milivoltio. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, 5 unidades Ashman son, o sea, 300 latidos por minuto, luego 150, luego 100, luego 75, 60 y 50. Yo me sé hasta aquí. Todo lo que pasa de aquí es mejor que lo saques de forma exacta. ¿Ok? Porque entonces todo lo que está del 150 para atrás son esas taquicardias que son como un poquito difíciles de interpretar y que ahorita en este momento o en esta primera sesión no vamos a ver, ¿no? Todo lo que está de 150 para allá, acostúmbrense a sacarlo bien, ¿no? Y la fórmula adecuada que te va a dar exactamente qué frecuencia tiene tu paciente es 1500 entre el número de cuadritos que hay entre el RR, ¿no? Entonces, déjenme, a ver, entonces aquí les voy a escribir 1500 entre el número de cuadritos. Aquí le voy a poner el chiquito, cuadritos chiquitos. Entonces, a ver, Lalito, si yo aquí tengo un QRS y aquí tengo otro, ¿cuánto tiene de frecuencia el paciente? Sería 1500 entre el número de cuadritos, ¿no? Entonces son 2, 4, 6, 8. Ujú, Me sale 187. exacto, ¿no? Ujú. Entonces, así es como la forma más exacta que en la que les va a dar la frecuencia. La otra es que si tienen un ritmo irregular, esto no sirve, ¿sale? Entonces, la forma de sacar la frecuencia de un ritmo irregular, ahorita la vamos a ver con un electro completo, porque es más sencillo teniendo como todo el papel. Y lo siguiente más importante, y creo que también algo que cuesta mucho trabajo al principio, es entender el eje cardíaco, ¿no? Entonces, el eje cardíaco va a ser vital en su interpretación. ¿Por qué? Porque les va a hacer el diagnóstico de muchas cosas. ¿Sale? Les va a hacer diagnóstico o apoya los diagnósticos de bloqueos de rama, de bloqueos incompletos, de si tu paciente pudiera sospechar una tromboembolia pulmonar o si sospechas que la taquicardia que estás viendo es realmente una taquicardia ventricular o no, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, de prácticamente todos los trastornos que ustedes vean en un electrocardiograma, siempre dentro de los criterios de diagnóstico va a estar el eje cardíaco,
¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, hay derivaciones que están aquí pintadas en azul y otras pintadas en rojo, ¿no? Las derivaciones en azul son las bipolares, ¿sale? Y tienen la D porque es, o sea, la D no está ahí porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Es porque es el dipolo número 1, ¿ok? Dipolo número 2, dipolo número 3. Entonces, cuando les pregunten cuáles son las derivaciones bipolares, nunca se les va a olvidar porque son las que tienen D, porque se está diciendo que son di o bipolares, ¿sale? Después están las unipolares, que son ABR, ABL y ABF, ¿ok? ABL, la A tampoco está ahí al azar. Entonces, A es de amplified, V es de voltage y L es de left. O sea, el voltaje amplificado del lado izquierdo, voltaje amplificado del lado derecho y voltaje amplificado del pie o foot. ¿Ok? Entonces, así es como ustedes se pueden acordar cuáles son las bipolares y cuáles son las unipolares. ¿Sale? Y dependiendo, la verdad es que como que no he encontrado una forma sencilla de aprenderse los grados de cada una de ellas, sino más bien es como repetir, 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 repetir hasta que te lo aprendas. Pero, ahorita que veamos como varios métodos para sacar el eje cardíaco, eh, hay algunos que pueden usar y que son como algo sencillos, ¿no? Entonces, acuérdense que un electrocardiograma siempre está acomodado con las derivaciones de la siguiente manera, ¿no? Si ustedes le piden un electro a la técnica de los electros o lo toman ustedes, la mayoría de las veces va a ser un formato de 3, 6, 9, 12 por 4, o sea, 4 por 3, ¿sale? Entonces van a tener de 1, de 2, de 3. Aquí nomás voy a poner ABR, ABL y ABF. Y luego B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Sale? Hay un método, y seguro algunos se lo saben, que se los explican y se los enseñan en la escuela, en el onda macizo-difásica. ¿Sale? Entonces, para aprenderse cuál es la perpendicular de cada una de ellas, yo si me lo preguntan así de bote pronto, pues ya después de ver muchos, pues ya sabes cuál es, pero si no, para que te acuerdes, de uno siempre es perpendicular de ABF. De 3 siempre es perpendicular de ABR. Y de 2 siempre es perpendicular de ABL, ¿no? Entonces haces un asterisco ahí y ya sabes perfectamente cuál es perpendicular a cuál. ¿Sale? Y para los grados, acuérdense nada más que 60 grados es el eje normal del corazón, no es como lo más fisiológico y siempre va a ser de 2. Por eso en los electrocardiogramas, la tira de ritmo o la derivación que sale hasta abajo, que está larga, o suele ser de 2, ¿no? O por eso en los monitores, la que suele poner por default el monitor es de 2 porque es la derivación más fisiológica, es la derivación que sigue el eje cardíaco. Si el corazón está de arriba hacia abajo, está girado sobre su propio eje, de tal forma que las cavidades derechas es lo más anterior a la pared torácica y está inclinado así, de tal forma que los 60 grados bajan de las aurículas, perdón, por el septum hacia el ápex. ¿Sale? Y lo otro es que, o sea, por ejemplo, de 1 es a 0 grados, de 2 es a 60, de 3 es a 120. Entonces, este está fácil, porque el 1, o sea, es a 0, el 2 es a 60 y el 3 es al doble del segundo. Entonces es 0, 60, 120. Ese no está tan difícil. Y luego ABR es menos 150, ABL es menos 30 y ABF es... ¿Ok? Entonces, si se aprenden esto de 0, 60, 120, ya tienen la mitad. Y se pueden ganar otro tercio de las de acá, porque ABF para el pie son 90 grados. ¿Por qué? Porque baja. ¿Sale? Si yo borro todo lo demás, otro de los métodos para sacar el eje cardíaco, que ahorita vamos a ver, si yo borro todo esto,
y borro todo esto, y borro todo esto, y borro todo esto, me queda un plano cartesiano, ¿no? En donde tengo un eje de las Y y un eje de las X. Es más, lo voy a poner de otro color para que no... No, muy mal color. A ver. Verde. Entonces, un eje de las Y y un eje de las X. Y entonces yo voy a ir midiendo cuántos miden mis complejos para positivos, o sea, para cuando se acerquen a 0 grados, o para cuando se acerquen a 90 grados, cuánto miden de negativos, cuando se acercan a la cabeza o a -90, o cuando se acercan a la derecha o a 180 grados. Y entonces voy a trazar mis líneas, y entonces ya con esto, muy rápido, puedo saber más o menos en qué cuadrante está el eje cardíaco. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver. Entonces les puse este primero no viene en donde, en su manual, pero aquí lo que les quería enseñar es que vamos a empezar a interpretar. Entonces el primer paso, el primer paso es la técnica, ¿sale? Van a ver que sobre todo hay máquinas de electrocardiograma que se ajustan para que los complejos se vean más grandes cuando se necesita, ¿no? Entonces, la técnica va a ser inicialmente ver la velocidad a la que se toma el electro y el voltaje, ¿vale? Habíamos dicho que el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es el voltaje. Si yo hago que un papel de electro corra más rápido que esto, entonces en lugar de tener estos complejos y estas ondas como pegaditas, se va a ver algo así, si yo aumento el tiempo. Entonces voy a ver complejos muy grandotes y es como si le hiciera zoom en el eje horizontal. Si yo aumento el voltaje, entonces voy a ver un zoom, pero en el eje vertical. ¿Sale? Entonces, las medidas que ustedes se van a aprender y que se van a ir a las que se van a ir acostumbrando están hechas para hacer diagnósticos a esta velocidad y a este voltaje, ¿no? Que es la calibración estándar. Ok. Hay algunas máquinas de electro que no te ponen esta leyenda de aquí abajo. Y entonces, ¿cómo sé a cuánto está calibrado el electrocardiograma? Con esto que está aquí. Esto que está aquí se llama muesca, ¿sale? Y eso es un testigo, así como los testigos de del material estéril, que cuando ustedes abren algo estéril, sale volando ahí como una tirita que cambia de color cuando el material realmente se esterilizó, ¿sale? Entonces, esto es parecido a esto es un testigo. Entonces, si por alguna razón la máquina de electro no te imprime la calibración, entonces vas y te fijas en cómo está la muesca de aquí, ¿sale? Entonces, si se fijan, la muesca mide cuadritos así y mide 10 cuadritos de altura. ¿Ok? Y esos 5 por 10 son 10 milímetros por milivolt y son los 5 que representan los 25 milímetros por segundo. ¿Sale? Cuando ustedes tienen una muesca así, entonces está aumentado el tiempo. Cuando ustedes tienen una muesca así, está aumentado el voltaje. Cuando ustedes tienen una muesca así, está disminuido el voltaje. Cuando ustedes tienen una muesca así, está disminuido el tiempo. ¿Sale? Algunas máquinas hacen esto automático. ¿Para qué? Para que cuando tú tienes pacientes que tienen complejos QRS muy anchos, no se encimen unos con otros, ¿no? Entonces, siempre que empiecen a ver un electrocardiograma, ese es exactamente lo primero que tienen que ver. ¿Ok? Después, el ritmo y la frecuencia, ¿no? Entonces aquí tienen un electro muy bonito, muy regular, que está todo tranquilo, ¿no? Y por cosas que la verdad es que no sé quién se puso de acuerdo, pero un trazo de una hoja normal de electro mide 10 segundos. Todas las hojas normales de un electro que les llevan así de la consulta que la tomó la técnica de electro miden 10 segundos de tiempo en el eje horizontal. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene un ritmo irregular,
solamente cuentan cuántos QRS tiene en 10 segundos, lo multiplican por 6 y ya tienen la frecuencia. ¿Sale? Entonces no es nada complicado. Solamente tienen que saber que este papel, que es un electro normal, como los que toma la máquina que tienen ahí en el hospital, toma 10 segundos de registro. ¿Sale? Y entonces ya con eso ustedes pueden sacar la frecuencia. Igual si les da flojera hacer lo del 105, lo del 300, 150, 75 y eso, cuentan los QRS que hay en una hoja, ¿no? O el 1500 entre el número de cuadritos. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De aquí. Ok, entonces si quieren aquí voy a explicarles como varias formas de sacar el eje, ¿no? Entonces la primera forma de la que hablábamos era la derivación más isodifásica y la perpendicular. Entonces, a ver, Mariana, ¿cuál de las derivaciones del plano frontal? No. O ¿Mande? sea, ¿cuál de las derivaciones del plano frontal, o sea, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, Ujú. es la que tú ves como más isodifásica? O sea, que tanto es positiva como es negativa. Ay, pues no sé si ABR, Ok, ABR es una opción. ¿Y qué otra opción? ABF. No, dedos. De 2, ¿no? Entonces, esas son como las dos que dirías así a simple vista, que son como más isodifásicas, ¿no? Entonces, cuenten los cuadritos de cada una de ellas y cuál se acerca más al cero. Entonces, si yo aquí tengo 1, 2, 3, 4 cuadritos positivos y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 4 menos 4 Cero. es de 0, ¿no? Entonces el valor absoluto de este complejo QRS para fines del eje es 0, ¿sale? Y acá tengo en ABR 1, 2, casi 3, y acá tengo 1, 2, 3, 4. Entonces más 3 menos 4 menos 1, Ujú. ¿no? Entonces la más isodifásica sería de 2. Ujú. ¿Ok? Ahora, a ver, Humberto, ¿cuál es la perpendicular de D2? ABL. ABL, ¿no? Lo que habíamos dicho de trazar como el asterisco en los electrones que están acomodados en D1 de ABF y ABR de D3, ¿no? Y entonces, ¿ABL es positivo o es negativo? Negativo, -30. No, o sea, el QRS es positivo, ¿no? Entonces se Ah, acerca hacia ABL, que es -30, ¿ok? Entonces, ese es un método como un poco, te lo tienes que saber un poco de memoria para saber hacia dónde está el eje, ¿no? Lo otro que habíamos dicho es, a ver, déjenme ver cómo puedo borrar esto. Ya hice un rayo, ¿no? Aquí está. Lo otro que habíamos dicho es solo concentrarnos en D1 y en ABF, ¿sale? Entonces trazo mi plano cartesiano con el eje de las Y's. Acá tengo ABF y acuérdense que F es de foot. Entonces es positivo cuando va hacia el pie. Y en un plano cartesiano, pues estos son 90 grados, ¿no? Creo que a nadie le queda duda de eso. De este lado son 0 grados. Aquí está D1, que es el brazo izquierdo del paciente. Y acá serían 180. Y acá serían menos 90. Entonces, si ustedes no se acuerdan, nada más, o sea, sacan el brazo izquierdo y ya D1 siempre va a ser positivo hacia su brazo izquierdo y ABF siempre es hacia el pie, ¿no? Entonces, eso para que se orienten. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo un D1 que es predominantemente positivo, ¿no? Entonces, nos movemos hacia acá. Entonces, pónganle ustedes que es como 4 cuadritos positivos, ¿no? Hacia acá. Y ABF es, ¿qué les parece? Más negativo que positivo, más positivo que negativo.
Más negativo que positivo. más negativo, ¿no? Entonces o sea, nos vamos a mover hacia arriba, nos vamos a alejar del pie, porque es un complejo negativo, ¿sale? Entonces yo ya con esto sé que el eje cardíaco va a estar en este cuadrante, ¿no? Entonces ya puedo empezar a decir más o menos, ¿sabes qué? Sí, está desviado a la izquierda, ¿no? Más o menos. Porque acuérdense que para que un eje esté desviado a la izquierda, tiene que estar a menos de menos 30, ¿no? Entonces, ¿qué derivaciones va a haber aquí? Va a estar ABL y acá está la negativa de ABR. Digo, de D3, perdón. Y entonces lo que yo voy a ver es que cuál de esas es la que es más predominantemente positiva. Entonces es ABL. Entonces mi eje está hacia acá, a menos 30. ¿Sale? A mí en lo personal me gusta más hacer esto como para saber rápido exactamente en qué cuadrante estoy, y ya después lo más fino puedes, si no te lo sabes, puedes sacar tu tablita se llama sistema hexaxial de Bailey, y entonces eso ya te dice los grados y todo eso. ¿Sale? ¿Alguna duda con eso? ¿Todos pueden sacar el eje así ya rápido? Yo tengo duda. A ver. Dependiendo, bueno, del último método, dices que dependiendo si es positivo o negativo, solamente te ubicas en la gráfica, dependiendo si se aleja o se acerca. Ujú. Pero bueno, en cuanto a lo que contaste, ¿solamente es para la dirección o si tomas en cuenta igual cuántos cuadraditos para ubicarte en el plano? Si tú quisieras sacar el eje exacto, agarras un papel milimetrado y entonces cuentas los cuadritos, o sea, el valor absoluto del complejo. Entonces aquí, por ejemplo, el valor absoluto sería 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. El valor absoluto de esta derivación es 4. ¿Ok? El valor absoluto de este complejo aquí son 1, 2, 2 y medio. Y 1, 2, 3, 4. 4 menos 2 te quedan 2, ¿no? Entonces solo te moverías 2 espacios que son negativos hacia acá en tu papel milimetrado. Y luego acá en D1, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, 4, que es positivo. Entonces 1, 2, 3, 4. Y entonces aquí trazas donde se intersectan las dos, partes del origen, sales hacia acá está tu eje y le mides con un transportador de aquí a acá. Si quieres sacar así el eje exacto, ¿no? La verdad es que nunca lo vas a hacer, ¿no? Entonces la forma más rápida es eso, ¿no? Yo ya sé que estoy más bien arriba de 0 grados, ¿sale? En el cuadrante superior izquierdo, o superior derecho, o inferior izquierdo o inferior derecho, ¿sale? Entonces con eso así rápido sabes si tu eje más o menos está desviado a la izquierda o no, o está desviado a la derecha o no, ¿ok? A mí en lo particular es el método que más me gusta porque a veces no tienes como mucho tiempo de interpretar bien un electro y eso te da una respuesta rápida, ¿sale? Pero eso de medir los cuadritos es más como para saber exactamente hacia dónde estás si lo haces en una gráfica, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, lo otro importante es que siempre sigan la misma secuencia de pasos, ¿no? No importa cuál escojan, no importa cuál les guste, pero siempre escojan la misma, ¿sale? Yo en lo personal, como lo hago, se los pongo aquí. Entonces, lo primero de lo que les hablaba era la técnica, ¿no? Ver la calibración del electro, ver las muescas y ver o sea, que lo que yo voy a empezar a interpretar esté bien. Después sigue el ritmo y la frecuencia que van como más o menos en el mismo rubro, o sea, lo haces como al mismo tiempo. Después el eje, después la posición. Hay corazones verticales, hay corazones horizontales, hay corazones levo-rotados y hay corazones dextro-rotados. Pero eso lo iremos viendo conforme vayamos interpretando. Después las mediciones, o sea, todo lo que tienes que contar cuadritos.
y que sean intervalos, después los segmentos, si es que hay algo relevante ahí, porque la mayoría de las veces, pues, como que no hay mucho que ver ahí, a menos de que sospeches cosas específicas. Y luego, lo que en mi opinión es más importante, que es el análisis morfológico de las ondas, ¿no? Que ustedes no aprendan patrones, sino más bien entiendan por qué se inscribe como tal esa deflexión en el electro, y eso les va a ayudar a entender qué es lo que pasa con algunas arritmias, ¿no? Y entonces, sin ustedes saber los criterios de diagnóstico, pueden más o menos inferir qué es lo que tiene su paciente sin aprenderse cosas de memoria, ¿no? Que yo creo que es como de las cosas más importantes que hay en medicina, ¿no? Entender por qué suceden las cosas y no tanto usar la memoria, ¿no? Hay cosas que no tienen forma de entenderse, ¿no? O sea, que son así, se aprenden y ya está, ¿no? Y finalmente, siempre que interpreten un electro y lo pongan en una nota, siempre pongan una impresión diagnóstica, ¿no? Porque cualquiera les puede dar todo esto, hasta la máquina lo va a hacer, pero lo realmente importante es esto, ¿sale? Entonces, vamos a empezar si quieren con los que les dio Oskis, ¿no? Amigo, ¿Qué onda? ¿puedo hacer un comentario rápido? Ajá. Nada más del eje también hay otra técnica, que es si D1, D2 y D3 son positivos, tienes el eje a 60 grados, perdón, que es el eje normal. Y puedes sacar el eje también, si D1 se mueve primero, o sea, se hace isodifásico o negativo, está desviado hacia la izquierda. Si D3 se mueve primero, o D2 se mueven primero, isodifásicos o negativos, tu eje está desviado a la derecha, por cómo está la conformación o la disposición de los ejes de las ejes bipolares. Entonces, también así como que es una manera rápida, si ven los tres positivos, pueden tener 60 grados. Ajá, ese es el método de Bayes y es así igual, súper rápido. Sumas y restas 30 y 60 y con eso te da rápido. O sea, el único lugar en donde a lo mejor no es tan aplicable es cuando tienes taquicardias de complejo ancho, donde a lo mejor te puedes perder un poquito, pero para un electro normal que tomes así rápido, este, sirve bastante y te da súper rápido el eje, ¿no? Bueno, entonces este es el primero de los que les dio Oskis. Entonces, vamos a ver. ¿Alguien se ofrece o no? ¿O escojo yo? Tú, Carlitos, dirigido. Ok, a ver, vamos a ver. Gustavo Ariza. Gustavo. Bueno, Gustavo no. Entonces, Ale Paguagua. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Entonces, a ver, empezamos primero por la técnica, ¿no? Entonces, ¿qué es en lo primero que nos vamos a fijar? Ok, nos vamos a fijar en la velocidad y el voltaje. Ok. La ¿Cómo velocidad es la mosca? generalmente se encuentra en la parte inferior de los electros, pero Ajá, si en este caso, por ejemplo, creo que solo está el voltaje, que son ajá. los 10, ¿El voltaje? y la velocidad no la veo. Ah, La velocidad no la vemos, ¿no? no, Entonces, por no verla, tú pudieras decir que no sabes a qué velocidad está y está perfectamente bien. pero Es también nos dijiste lo de la muesca o lo del cuadrito del inicio o al final. exactamente, ¿no? Ya. Ujú. Entonces, Entonces, tenemos que aquí la muesca contar te está dando 5. muesca de voltaje, pero no tanto de tiempo, ¿sale? Entonces, esto pudiera estar a la mitad de la velocidad más o menos, ¿ok? Pero nada más así de verlo y ya después de que vean muchos electros se van a dar cuenta que esto está tomado a velocidad normal. ¿Normal?
Ajá, esto está tomado a 25 milímetros por segundo y a 10 milímetros por milivolt. ¿Sale? Aquí el testigo no cae exactamente agarrando como toda la cajita, pero puedes asumir que está así solamente con ver más o menos cómo están los complejos. Aunque no tenga como los 5 cuadritos de distancia de lo ancho. Aunque no tenga como tal los 5 cuadritos, exacto. Esto es porque hay algunas máquinas que después de muchos electros que toman, el testigo no sale igual, ¿no? Ah, Entonces, depende mucho como de dónde lo estés tomando, ¿no? Incluso hay cosas como de, si tienes conectado el electro a la pared y tienes como variaciones de voltaje, te puede dar interferencia en las ondas del electro y el testigo no te puede salir bien o cosas así, ¿sale? ok. Entre mejor sea tu máquina, mejor va a salir tu testigo. Eso sí, 10 de 10. Solamente de ver el electro así, sabes que esto está tomado a una velocidad adecuada y a un voltaje adecuado, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué sigue después de la técnica? Eh, el ritmo. El ritmo, ¿no? Y entonces, dijimos que el ritmo y la frecuencia como que se contestan más o menos al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, para empezar a analizar ritmos, una de las cosas que primero tenemos que saber es a cuánto está latiendo este paciente, ¿no? Porque a partir de ahí vamos a empezar a hacer nuestras diferenciaciones, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué frecuencia tiene tu paciente? ¿La puedo tomar con la de los 1500 o la de 300, 150? Cualquiera. Como quieras, como a ti se te haga más fácil. Ok, entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, que los intervalos o los PR no están exactamente lineales en las ¿Te secuencias. interesa que los intervalos, que los PRs estén isoeléctricos? Pues no, porque solamente vamos a ver el eje horizontal, no el eje Ajá, vertical. pero tengo que agarrar los PR que están justo en las líneas, ¿verdad? Para poder contar los cuadritos exactos. Las Rs, Ajá, las R. ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando van a aplicar ese del 300, 150 y así, agarren un QRS que caiga, o que caiga la R y que coincida con una línea gruesa, y acá, mira, aquí coincide otra. Entonces, bien rápido sabes que aquí hay 1, 2, 3, 4 grandes, ¿no? Entonces son ¿Cuántos están? em, 375, ¿me sale? No, ¿cómo? Ah, no, 5 por 4, 20. Entonces 1500 entre 20, 75. A 75, ¿no? Entonces, ahora hace el ejercicio. 1500 entre, ¿cuántos cuadritos son? 5, Eh, 10, 15, 20. Entre 20. 20, 75, Ajá. ¿no? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 por 6. Este no va a ser tan exacto. 66, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11 por 6. Aquí estamos viendo 6 complejos en una tira de 10 segundos, ¿no? Ujú. Probablemente a lo mejor aquí está cortado y nos faltó un poquito más de hoja. Mira, aquí empieza como que aquí había otro. Entonces, bueno, esos son como los 3 diferentes métodos que pueden utilizar para calcular la frecuencia, ¿no? Entonces, con una frecuencia de 75 es una frecuencia que ni tiende a la bradicardia ni tiende a la taquicardia, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Ujú. Ahora, ¿cuál es el ritmo más común de todos? Sinusal. El sinusal, ¿no? Y el ritmo sinusal tiene criterios, ¿no? No nada más de sinusal, es sinusal, no tiene sus criterios. Y acuérdense que o sea, los criterios nacen de decir que un ritmo sinusal quiere decir que viene de la estructura del nodo sinusal. Todo lo que no cumpla los criterios de sinusalidad va a venir de cualquier otro lado, ¿sale? Entonces, ahorita es donde empezamos a ver o sea, el sustrato anatómico del electro, ¿no? Entonces, para empezar, que la frecuencia esté entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿no? Que era la fotito que les puse en el dibujito donde dice, el nodo sinusal late a 60 a 100 latidos por minuto. Las aurículas laten a 55 a tanto, ¿sale? Entonces, Ujú. para que sepamos que es una estructura de automatismo normal y que viene del nodo sinusal, el primer paso es que la frecuencia esté entre 60 y 100. Ese es el primer criterio. Ujú. ¿Qué otro criterio te sabes de un ritmo sinusal? Tiene que venir precedido de una onda P.
todo complejo QRS tiene que estar precedido Ajá. de... Ahí vemos porque hay sus excepciones, pero en general, cada complejo QRS debe de ser precedido por una onda P, ¿no? Entonces vamos a ver P, QRS, T, 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 P, QRS, ¿no? Entonces, aparentemente, todos los QRS están precedidos de una onda P. Y esa onda P aquí es como algo más que se le puede agregar, que esa onda P tiene que estar en un intervalo razonable para decir que esa P provocó un QRS, ¿sale? Porque van a haber algunos ritmos en donde la P que ustedes están viendo ahí está muy lejos de un QRS y entonces esa P es prácticamente imposible que haya tenido por consecuencia un QRS, ¿no? Porque el impulso no se tarda tanto en viajar a través de los haces internodales y llegar al nodo AB, ¿no? Entonces, ese es un criterio. ¿Qué otro criterio te sabes de sinusalidad? ¿Que debe ser positivo? ¿En dónde? En D2, ¿Qué más? D2, eran D2 ABF, Ajá. D2 ABF, son tres, ¿verdad? No recuerdo el otro. D2, D3 y ABF, ¿no? Que son la cara inferior. Entonces, si dijimos que el nodo sinusal es una estructura superior, el impulso que el nodo sinusal genere va a viajar de superior a inferior, ¿ok? Y a ver, espérenme aquí. D2, D3 y ABF. Y entonces, para que se acuerden, la cara inferior, cuando ustedes se sientan, la cara inferior de su cuerpo, o cuando ustedes se acuestan, la cara inferior de su cuerpo cae como en este silloncito, ¿no? Así ya no se les va a olvidar. Si ustedes se sientan aquí en el silloncito, entonces su cara inferior va a ser D2, D3 y ABF, ¿ok? Ahora, si nosotros dibujamos el triángulo de Einthoven, aquí vamos a poner ABF porque vamos hacia abajo. Ay, ya se me movió aquí. A ver. A lo mejor les voy a poner así, mira. Creo que lo vamos a entender mejor aquí. D1, ¿se acuerdan que D2 bajaba aquí a 60 grados? D2, aquí va a estar ABF. Y D3 va a estar por acá. ¿Vale? Entonces, un impulso que viene del nodo sinusal hacia la punta del ventrículo izquierdo, tanto D3 como ABF como D2, lo van a ver que se acerca, ¿no? Todo lo que no sea positivo en D2, D3, ABF se está moviendo a lo mejor de aquí para acá, a lo mejor de aquí para acá, a lo mejor de aquí para acá, o a lo mejor de aquí para acá, ¿sale? Entonces, la combinación para que el impulso venga de arriba hacia abajo es de 2 de 3 ABF positivos. Y por consecuencia, ABR es negativo. ¿Sale? Entonces, esos son, o sea, son criterios de sinusalidad, ¿no? Entonces, primero que tenga una frecuencia entre 60 y 100, que tenga P positiva en D2 de 3 ABF, negativa en ABR, P antes de cada QRS, un intervalo R regular, y dije intervalo porque incluye ondas. R regular, siempre mido lo mismo, ¿ok? Si yo mido cada uno de estos mide lo mismo, ¿ok? Entonces, esos son los criterios de sinusalidad. Entonces, con todo esto, podemos asegurar que el marcapaso del corazón viene del nodo sinoauricular, ¿ok? Ok, ahora, ¿qué sigue?
A ver, ahora nos va a ayudar Leticia López. Bueno, pues ya vimos la técnica, la frecuencia del ritmo, ahora seguiría el eje, ¿no? Ajá, entonces ahora vamos con el eje. Platícame, ¿cómo le vamos a hacer? Pues buscar la masa isodifásica y ¿Cuál? aquí, ¿Te gusta ese? pues ¿De es la que, matemática? pues o sea, en general sí, pero los complejos están muy pequeños, entonces, Ok, entonces, ¿qué pudiéramos hacer? pues podría ser, pues en primera lo de D1 a BF, Ok, ¿cómo ves de uno? D1 está positivo, ¿Cómo ves a BF? está neutro, entonces sería, ¿vale? Trazamos. Ajá, Entonces sería pues en cero, ¿no? ok. Cero, ABF. ABF, ajá, y D1 sería positivo, entonces a la derecha, ¿Acá o hacia acá? ¿Hacia al, acá? exactamente, ¿Sí? sí. Como dos, ¿no? Automáticamente, si yo veo que ABF es cero y D1 es positivo, sé que mi eje está a 0 grados. Ujú. Ya acabé, ¿no? Muy sencillo. Exacto. Ahora, si tú hubieras dicho el de la masa isodifásica, pues fíjate que también hubiera estado de acuerdo con ABF y acuérdate que la perpendicular de ABF es de 1, Ujú. ¿no? De 1 positivo, 0. ¿Ok? ¿Es un eje normal o está desviado a la izquierda? Eje normal, ¿no? Para que sea desviado sería menor a -30. Exacto, muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que les platicaba de si ese corazón está rotado o si está vertical o cómo está, ¿no? Entonces, un corazón vertical va a tener ABF muy positivo y de uno neutro. Quiere decir que el corazón está colgando hacia los pies, ¿ok? En cambio, si tengo un corazón horizontalizado, va a estar así. Entonces, ABF va a ser neutro, como bien lo dijiste, y de uno positivo. Entonces, este es un corazón en posición horizontal. ¿Ok? Ahora, si el corazón está girado a la derecha o si está girado a la izquierda, solamente se tienen que acordar, ¿se acuerdan del S1Q3T3, que es el signo de McGinn-White? Bueno, entonces, para los que no conocían el S1Q3T3, se los presento. El S1Q3T3 habla de sobrecarga derecha y cuando un corazón derecho se sobrecarga, se gira. Entonces, todo lo que no sea S1Q3T3 y que tenga lo opuesto es levorrotación y lo que tenga S1Q3T3 es dextrorrotación. ¿Sale? Entonces, S1 se refiere a que tengas una onda S en D1, que aquí está prácticamente inexistente. Q3, aquí sí tiene prácticamente es pura Q. Y T3 que está invertida, ¿no? Entonces, aquí la T no está invertida, está positiva. Entonces esto concuerda más con un corazón dextrorrotado. ¿Ok? ¿Qué sigue en la secuencia de interpretación? Pues de ahí ya seguiría los intervalos, ¿no? Ok, entonces seguiría a medir cada uno de ellos, ¿no? Ujú. Ya son las 8. No sé si quieran que siga o nos vemos después otro día. ¿Tú puedes seguir, Carlitos? Sí, sin problema, Doc. Pues nos seguimos unos 20 minutitos más, ¿no? Ok, va. Entonces, sigue medir, ¿no? Vamos a medir cosas. Entonces, déjame ver si puedo hacer aquí. Bueno, creo que no puedo hacer zoom. Este. Vamos a borrar todo. Ok, ¿qué es lo primero que vamos a medir? Vamos a ver. Ay, es que, ¿cómo puedo? Ahí está. A ver, aquí no le he preguntado. A ver, Kelly, ¿qué es lo primero que te gustaría medir? Hola.
Pues podríamos mirar el segmento, el PR, el intervalo PR, ¿Ok? El PR, ¿no? Y entonces, descríbeme de dónde a dónde lo vas a medir. pues, desde la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Ok, desde donde empieza la P, desde aquí hasta donde empieza el QRS, ¿no? Estamos de acuerdo, porque es un intervalo, incluye una onda, ¿ok? Entonces el PR, las mejores derivaciones para ver la onda P y el PR en general son, D2, ajá, ¿cuáles? D2. D2, D3 y ABF, o sea, la cara inferior, lo mismo que usamos para el criterio de sinusalidad, y B1, solamente si su electro está bien tomado, porque la mayoría de las veces tomamos un electro está mal tomado, pero ahorita vemos eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide el PR, Kelly? Es que los cuadritos los veo pues muy borrosos, pero yo estimo que tiene Más entre o menos. 4 y 5 cuadritos. A ver, veo como uno, Y dos, tienes un dedo largo abajo, mira. sí, dedos largo, pero de tasa, uno, dos, como 4 cuadritos, cero Como punto, 4, ajá, eh, serían como 160 milisegundos. 160 milisegundos. ¿Y eso es normal o está prolongado? Está pues es como el límite superior. El O, límite superior anda por ahí de 200, 210, dependiendo de dónde lo leas, ¿no? bueno, entonces no, sí Aparte, estaría normal. Como es de hasta 5 cuadritos, o sea, estaría normal. ajá, hasta 5 cuadritos, ya pasando de 5 ya dices que hay un trastorno de la conducción, ¿no? Entonces, no es lo mismo un ritmo que un trastorno de la conducción. No es lo mismo una arritmia que un trastorno de la conducción. Son cosas diferentes, ¿no? El ritmo tiene cadencia, o sea, cada tanto, tas, 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 tas. Y los trastornos de conducción es cómo se mueve o cómo se conduce el impulso a través del corazón. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un paciente y empiezo a describir un electro que tiene disociación de las ondas P completa con los QRS, estoy hablándoles de que tiene un bloqueo AB de tercer grado, ¿no? Entonces, ¿puede un paciente con bloqueo AB de tercer grado tener un ritmo sinusal? ¿Sí, no o no sé? Mm, no, pues, o sea, debería tener una onda P, o sea, una onda P debería preceder a todos los complejos QRS y en el bloqueo AB grado 3 no, o sea, eso no pasa. En algunos, pues, no está. Ok, ¿se acuerdan que les dije que esa como que tenía un poco de Ah, maña y era un poco la excepción a la regla? ¿Cómo? Ahorita que estábamos platicando, cuando yo digo que un ritmo es sinusal, es porque el marcapaso está en el nodo sinusal, ¿no? El impulso viene y viene saliendo por electrocardiografía de superficie del nodo sinusal, ¿ok? Entonces yo lo que tengo en un bloqueo de tercer grado es algo así, ¿no? Tengo muchas P's que son regulares y tengo QRS que caen ahí, perdón, ahí de repente, ¿no? Pero el marcapaso auricular es regular, es positivo en D2, D3 ABF, está entre 60 y 100. Entonces, esto sucede, ¿por qué? Porque los bloqueos auriculoventriculares son trastornos de la conducción, no son trastornos del ritmo, ¿ok? ¿Y cómo puedo justificar esto? Que puedo tener un bloqueo AB de tercer grado con un paciente que tiene sus aurículas en fibrilación auricular, ¿no? Entonces el ritmo no es bloqueo AB de tercer grado. El ritmo es fibrilación auricular con un trastorno de la conducción de tipo bloqueo AB de tercer grado. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen un PR prolongado, por ejemplo, un bloqueo AB de primer grado, es incorrecto poner así en tu análisis ritmo bloqueo AB de primer grado. Eso no existe. El que lo lea va a saber que no sabe nada de electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo un trastorno del ritmo que un trastorno de la conducción. ¿Qué trastornos del ritmo conoces, Kelly? trastornos del ritmo,
fibrilación auricular, Ok, ese es un ritmo. ¿Qué otro? flúter auricular, Ok, Brian, dime otro. Puede ser. Me agarraste en curva, pero ahí voy. Hay muchos ritmos, papito. Taquicardia ventricular. Ok, muy bien. Excelente, ¿no? Entonces, acuérdense que el ritmo es dónde está el marcapaso del corazón y todo lo demás es cómo se conduce el impulso, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos que tiene un PR normal. ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué más quieres medir, Kelly? Bueno, ya después del PR le podríamos medir el intervalo QT. La onda P, Ah, ¿no? porque Vámonos por la orden. onda P. Sí, De izquierda a derecha. Entonces, lo que sigue es la onda P. Más o menos, ¿cuánto mide esta onda P? dos cuadritos, Como como 2, ¿no? 80 milisegundos. 60 milisegundos. Es lo más como adecuado, ¿no? Es lo más fisiológico. Ahora, yo les recomiendo que cuando ustedes miran las cosas y cuando pongan su descripción, es algo muy personal. A mí se me hace más sencillo hablar en 40 en vez de .4, ¿no? 40 milisegundos en lugar de .4 segundos, ¿no? Porque luego, digo, eso es muy personal porque yo en particular no soy muy bueno para hacer cálculos mentales. Siempre necesito la calculadora. Entonces, una forma sencilla para que ustedes lo puedan hacer rápido es en números grandes. Entonces, creo que es mejor hablar en 40 y dices dos cuadritos, 80, ¿no? En lugar de .8, porque ya si pones 3 o 4, entonces ya te metes problemas con el punto y luego si quieres medir QT así en .4 y luego sacar el QT corregido, entonces te vas a meter un poco en problemas. Pero si lo haces así en números grandes, es más sencillo, si hacen todo en milisegundos, ¿no? Ok, entonces tu onda P mide, habíamos dicho 80 milisegundos. Y a las ondas se les estudia su duración y su amplitud, ¿no? Entonces el eje horizontal y el eje vertical. ¿Ok? Entonces 80 milisegundos, ¿por cuánto en el eje vertical, Kelly? Pues parecería como en T2 se ve como un cuadrito de altura, 40 milisegundos. Ah, 40 milisegundos. No, 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 sería en voltajes. Ah, no, perdón, un milivoltio. Milivoltio, exactamente, ¿no? Ahora, ¿ves? Vámonos al QRS. Sí. ¿Cuánto mide? El QRS mide mm, entre uno y dos, no, dos cuadritos, o sea, 80 milisegundos. Ya Bueno, 80, ¿no? ¿Cuánto es lo 80, normal? eh, ay, no me acuerdo, como 120, Sí, 120, 160. hasta 120. A Ujú, partir de 120 se convierte en un QRS ancho y menos de 120 es un QRS delgado. ¿Ok? ajá. Entonces, eso es importante que lo sepan porque van a ver que hay una forma de dividir las taquicardias en taquicardias de QRS ancho y QRS angosto, ¿no? Más de 120 milisegundos, menos de 120 milisegundos, ¿no? Igual el PR, hay trastornos con PR corto, menos de 120 milisegundos, y trastornos con PR largo, más de 210 milisegundos. Eso es pura memoria, eso no hay alguna cosa que les pueda decir como para aprenderse, ¿no? Este, después, vamos a ver, aquí le preguntamos. Mm, A ver, Kevin, después, ¿qué sigue? Ya medimos el QRS. Kevin ya se fue. Cristina, Andamos después del QRS, Tenemos que ver el QT. ¿qué sigue inmediatamente después del QRS, Kevin? Pues ver el punto J y si tiene elevación o no tiene elevación del ST, del segmento. Exactamente. Punto J, ¿no? Ujú. Porque hay elevaciones y depresiones del punto J sin que haya trastornos en el ST. Entonces, porque significan cosas diferentes, ¿no? Entonces, después de esto, después del QRS, que es la activación eléctrica del ventrículo, viene
o comienza la repolarización. Y el primer punto en donde ocurre eso es en el punto J, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿El punto J, Kevin, está aquí o está acá? No sé si alcanzas, es que deberíamos de poder hacerle zoom, pero la verdad es que no sé. Es que no traigo mis lentes, a ver. A ver. O sea, porque ustedes aquí ven una ondita que va negativa, esta de aquí, ahí la ven. ¿Es ahí donde les marqué o es aquí? Es más, ya sé cómo se los voy a poner. Espérenme tantito. Eso es importante cuando ustedes interpreten sus electros porque luego la gente no sabe dónde ver las cosas, ¿no? Ahí voy, aguántenme tantito. Denme 2 segunditos. 2 segunditos, 2 segunditos. Ahí voy. Bueno, este es un QRS que no tienen ahí. Pero el punto J, fíjense cómo va regresando la onda hacia la isoelectricidad, por así decirlo. El punto J no está aquí, ¿ok? Eso es importante. Porque si ustedes trazan aquí una línea horizontal, pensarían que ahí pudiera estar, que es cuando empieza a repolarizarse. El punto J está aquí, no acá, ni acá, ni acá. Está aquí. Justo cuando el QRS empieza como a regresar a formar el segmento ST, ¿no? Habíamos dicho que los segmentos eran líneas rectas, ¿no? Entonces el ST va de aquí a aquí, de donde se acaba el QRS o del punto J a donde empieza la T. Y así es como ustedes pueden diferenciar uno de otro, ¿no? Y después, ¿qué sigue, Kevin? Aquí el punto J, ¿cómo está? Perdón, amigos, aquí el audio. ¿Está elevado? ¿Está normal? No, está elevado. Elevado, ¿no? Entonces de aquí a acá. Sí. ¿Ok? Tu segmento ST va de acá a acá. ¿Ok? Y después otra cosa que luego se dificulta medir es el QT, ¿no? Porque luego hay como lo mido de aquí hasta donde cruza la línea isoeléctrica o lo mido ya que es isoeléctrico o como. Una forma sencilla de saber cómo medir el QT es poner una hoja recta o una regla o lo que tengan sobre la pendiente de la onda T y donde la onda T cruza la línea isoeléctrica o la línea de base, ahí es el punto en donde van a medir el QT, ¿no? Entonces su QT iría desde aquí hasta acá, ¿ok? Eso es importante, ¿por qué? Porque pues en medicina interna usamos un montón de cosas que prolongan el QT, ¿no? Más de las que uno pensaría y luego después resulta que uno no sabe por qué los pacientes hacen taquicardia ventricular y se mueren.
Entonces, el medir el QT es súper importante. Entonces, desde donde empieza el QRS hasta donde la pendiente de la, como rama descendente de la onda T, cruza la línea isoeléctrica. ¿Ok? Y después, aquí esto no es una onda U, es más bien otra P, pero aquí es más o menos donde buscaríamos una onda U, ¿sale? La onda U suele ser, positiva o suele ser concordante con la onda T. ¿Ok? Entonces esas son las cosas que normalmente buscamos. Ahora, a ver, Kelly, tú que estábamos contigo que estábamos midiendo los otros intervalos, los segmentos, intervalos y complejos. Entonces, este QRS, ¿qué te parece? Bueno, este QRS tiene como uno, dos, tres. A ver, pues está estrecho. Estrecho. Sí, estrecho. Tiene como más o menos 80, un poco, sí, como 80. Mira, A aquí hay ver, 4, 8. uno, dos. Ah, bueno, alcanza a ser como 120. Es que no, a ver, veo. Uno, Ajá. O sea, si tú lo mides tres. aquí, Sí, estoy de acuerdo que 120. mide 120. Pero aquí el QR, fíjate cómo aquí hay un área que no estás tomando en cuenta. ¿Ok? El Sí, QRS se acabó acá. ¿Ok? 4. Aquí son 4, 8, 12, 16. Este es un Sí, QRS ancho. ¿Ok? Eso también es importante porque cuando ustedes ven un bloqueo de rama, como es el caso, este, el punto J suele estar supra o infradesnivelado junto con el ST y prolonga un poquito el QRS, ¿no? Entonces tu QRS realmente va de aquí a acá, ¿ok? Esa es como la medida total, ¿no? Cuando uno normalmente lo mediría aquí, ¿no? Pero pues no es lo mismo, yo aquí te puedo decir, mira, ¿no? Aquí está con madre el QRS, ¿no? Está súper angosto, pero no, o sea, es de cuando regresa otra vez a la línea isoeléctrica, ¿sale? ah, bueno, Entonces, sí si está no bien. hacemos esas mediciones, luego nuestros diagnósticos no van a ser certeros, ¿no? Entonces, si esto fuera una taquicardia, esto sería una taquicardia QRS ancho, ¿no? Sí. Si esto es más bien un bloqueo de rama que se acompaña de un trastorno de la repolarización. Todos los bloqueos de rama se acompañan de trastornos de la repolarización. Y para decir que hay un trastorno de la repolarización es todo lo que ocurre de aquí para acá. ¿Ok? Y hasta acá. ¿Ok? Entonces, esta es una morfología clásica de qué tipo de bloqueo, Kevin. De rama derecha. Rama izquierda, pero muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? Los bloqueos siempre van acompañados de un trastorno de la conducción y no por eso este paciente se está infartando, ¿no? Porque nos enseñan en la escuela de medicina que todo lo que es supradesnivel del ST es un infarto y hay que correr, ¿no? O sea, todos los bloqueos de rama pueden tener alteraciones de la repolarización que se van a ver así y no necesariamente el paciente se está infartando, ¿no? Hay que ver mucho el contexto, pero sí, ¿no? Entonces es bien importante que midan adecuadamente todos los intervalos y las ondas, ¿vale? Entonces vamos a regresarnos a los electrodos de Loskis. Ok. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo están las morfologías de las ondas? Las ondas PES, ¿cómo las ven? Se ven normales, ¿no? Se ven bonitas, se ven regulares, suben y bajan, están lisitas, no están aumentadas ni en tiempo ni en voltaje, están como muy decentes. El QRS es angosto, dijimos que nuestro eje estaba a -30, entonces eso como que está bien. ¿Qué pasó? ¿Quién levantó la mano? Yo, Ujú. Pedro. Hola. Va, Una pregunta. Eh, por ejemplo, hablabas del punto J. Ujú. Tengo una duda con eso porque, o sea, por ejemplo, todo como aunado hacia la fisiología,
Por ejemplo, la P es la despolarización de las aurículas, el QRS es la despolarización de los ventrículos, y así sucesivamente. En realidad el punto J, o sea, ¿qué significado tiene o qué valor tiene para mí saber el punto J? Porque, Ok. pues, no. Es donde se termina la activación ventricular eléctrica y donde inicia la repolarización. ¿Sale? Lo que en una fase mecánica correspondería a la relajación isovolumétrica. O sea, todos los fenómenos eléctricos están retrasados con los fenómenos mecánicos, pero digamos, si fuéramos como desfasados, lo voy a poner acá. Si fuéramos desfasados, eso corresponde al inicio de la repolarización. Y eso es importante porque, ¿qué sucede cuando hay isquemia, ¿no? O sea, lo primero que pasa o lo primero que se afecta es la diástole y la repolarización, ¿no? Entonces, justo por eso las primeras alteraciones de un infarto agudo ocurren en la repolarización. Muchísimas gracias. Déjame ponerte aquí una foto. Fíjate cómo, ¿sí ven mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, este es el esquema de Vickers, que es como la traducción en donde ocurren los fenómenos eléctricos. Aquí está tu trazo de electrocardiograma. Los fenómenos acústicos, aquí está el fonocardiograma, cómo están las curvas de presión en el ventrículo izquierdo, en la aorta y en la aurícula, ¿no? Si te fijas, el punto J está alineado con esta rayita que está aquí y está como delimitando este espacio, ¿no? O sea, estas dos rayitas. En este momento del ciclo cardíaco, está ocurriendo la contracción isovolumétrica y se está abriendo la válvula aórtica y se está vaciando el corazón. Pero todo esto va retrasado, ¿sale? Si te fijas, la repolarización inicia aquí, pero realmente, o sea, como que tenemos muy arraigado en la cabeza que aquí empieza la diástole, pero no. El fenómeno eléctrico en el ciclo cardíaco es lo primero que sucede, después el mecánico, después el hemodinámico y después el acústico, ¿no? Entonces todo esto lleva un retraso. Y entonces este retraso va dado a que el punto J se debe a la relajación isovolumétrica. Es donde empieza, digamos, la diástole eléctrica, por así decirlo, ¿no? La sístole eléctrica sería desde en donde inicia el QRS hasta el punto J. Carlitos, ¿Qué onda, doc? yo creo que aquí le paramos, ¿no? Órale. ¿Cuándo continuamos? Cuando me diga los quis, cuando me Oskis, digan. ¿cuándo seguimos? La idea era que lo viéramos en 4 semanas, una vez a la semana. Yo creo que después, me imagino que después de estas 2 primeras clases ya vamos a poder ir avanzando un poquito más rápido con los electros. Sí, ya con lo Eh, vamos más rápido. sí, de todos modos, o sea, si tienen como dudas en cómo están los pasos que tienen que ir siguiendo y demás, les había mandado un PDF que viene el electro como en esquemas, muy básico, pero para que también vayan ustedes adelantando los electros y podamos ir viéndolos un poquito más rápido, e ir resolviendo dudas y demás. Entonces, pues a mí me gustaría que fuera una vez a la semana y que lo viéramos en 4 semanas. Perfecto. Entonces, lo veríamos el martes de la próxima semana, ¿no? ¿Carlitos no tienes huele? Bueno, no sé, Carlitos, ¿tú puedes? El martes de la próxima semana. Sí. Sí. Bueno, Bueno, entonces nos vemos martes de la próxima entonces el Igual, martes. ¿Mande? si se encuentran ahí algún electro de algún ingreso o algo que quieran ver, o de la guardia o así, tómenle foto y lo vemos. Listo. Gracias, Carlitos. No, a ustedes.
Suerte. Nos vemos. Igualmente, que descansen. Bye. Ahí.